Buenas noches con todos, mi nombre es Rudiana Huarca Blas, curso Principios de Irrigación a cargo de la ingeniera Jenny Capachak Huerta. El tema del cual les voy a hablar es predicción de la demanda de cal de los suelos arables a partir del valor del pH, la textura del suelo y el contenido de materia orgánica del suelo. La introducción. Menciona que los productos agronómicos y la gestión se ha aplicado de manera uniforme en campos agrícolas, teniendo en cuenta las propiedades del suelo. El objetivo fundamental es adaptar el enfoque alemán a los requisitos actuales de la agricultura de la precisión. VDLUFA significa Asociación de Institución de Investigación Agrícola Alemana. Para lograr este objetivo se reconstruyeron las relaciones entre la demanda de cal y parámetros del suelo, pH, textura y Zum. Zum es materia orgánica del suelo. Materiales y métodos. Tenemos las directrices para predecir la demanda de cal del suelo según las recomendaciones de la VDLUFA. Las predicciones de las directrices alemanas que se han obtenido en experimentos de fertilización en suelos ácidos, factores de textura, contenido de Zum y tipo de cultivo fueron relevantes para la definición de pH, esto relacionado con la rotación de cultivo. Además, para calcular la demanda de óxido de calcio, en la práctica agrícola se hicieron 3 clasificaciones. La primera, según los estados de suministro de cal. Aquí se definieron 5 niveles para suministro de cal. La clase A y B, el valor del pH por debajo del óptimo. El C tiene un rango óptimo, el D y el E tienen un pH que están por encima del óptimo. Acá podemos apreciar mejor a los 5 niveles, A, B, C, D, el A que es muy alto, que necesidad de cal muy elevada, el B alta necesidad de cal, ambos necesitan una elevada cantidad de cal porque la estructura del suelo se encuentra degradada y el rendimiento para los cultivos es deficiente. El C es la baja necesidad de cal, necesita poca necesidad de cal. La D ya la omisión de aplicación de cal. El E no hay en el encalado. ¿Qué quiere decir con encalado? Cuando menciona el encalado hace referencia a la aplicación de un material alcalinizante, en este caso sería el cal, el cual va a buscar reducir la acidez e incrementar la disponibilidad de nutrientes, lo que se está buscando en el A y el B. Según la textura del suelo, en Alemania se realizan 2 sistemas de clasificación. Tenemos el DBG y el VDLUFA. El DBG es la Sociedad Alemana de la Ciencia del Suelo. Aquí se utiliza en un contexto científico y cuenta con 31 clases de textura de suelo. En la VDLUFA, aquí no se aplica en la práctica agrícola, se divide en 5 clases de suelo, de minerales, de TEX 1 a TEX 5, que varían en su rango de contenido de arcilla. Según el Zum, materia orgánica del suelo, tenemos la dependencia del estado de suministro de cal y de la demanda de cal del suelo con respecto a la textura del suelo con contenido Zum y el pH del suelo. Aquí tenemos a los factores de la textura del suelo, contenido Zum, lo cual se identificaron como particularmente relevantes para la definición de rangos óptimos del pH, asimismo para fertilizantes del óxido de calcio. Aquí tenemos la figura 1 y la tabla 1. Ambos están en relación, ambos tienen algo en común, ambos reflejan lo mismo. La tabla refleja la clasificación de los 5 niveles, como se mencionó, el A, B, C, D, y la gráfica menciona los rangos de pH de los estados de suministro de cal. Ambos están relacionados. Figura 2 y figura 3. La figura 2 muestra la cantidad de óxido de calcio recomendadas por la VDLUFA para aumentar el valor del pH desde los estados subóptimos hasta los rangos de pH óptimos. En la figura 3 se observa cantidades de óxido de calcio para mantener el rango óptimo del pH. Enfoque VDLUFA escalonado y basado en clases a un enfoque escalonado y continuo. Aquí se menciona la Sociedad Alemana de Ciencias del Suelo, DBG, 31 clases texturales, y VDLUFA. El primero, que es el DBG, se utiliza para un contexto científico y considerando fracciones granulométricas. El otro, el VDLUFA,
se basa en el arcillado y se utiliza en un fondo práctico. Aquí se puede observar la forma utilizada y la figura número 4 que muestra las clases texturales del suelo del VD-LUFA, el cual podemos apreciar que el text 1 es el amarillo, el text 2 el anaranjado, el text 3 el marrón, el text 4 el verde y el text 5 es el azul. Modelos y estadísticas. Aquí se utilizaron modelos matemáticos para describir estados de suministro de cal y la demanda de cal del suelo en relación con la DMP y contenidos de materia orgánica del suelo. Se utilizó el software Table Curve 3D y ScriptR, el software libre para estadísticas y gráficos. Los resultados. En predicción del estado de suministro de cal del suelo, las relaciones entre el pH del suelo y la cantidad recomendada de óxido de calcio se difieren si el estado actual de suministro de cal es subóptimo A o B, óptimo C o superado D o E. Como se mencionó en la clasificación de los 5 niveles, aquí es algo muy importante porque nos menciona que la relación entre el pH del suelo y la cantidad recomendada de óxido de calcio pueden diferirse entre el estado de los niveles acá. El A o B no tienen un buen nivel óptimo de pH, pero el C ya tiene un óptimo y el D ya es superado. Aquí en la figura se puede observar en el lado izquierdo los límites superiores de pH de los estados de suministro de cal, y en la derecha se observan los valores máximos del pH. La predicción de la demanda de cal de los suelos para diferentes estados de suministro de cal. Aquí se muestran los modelos matemáticos que van a describir las relaciones tridimensionales entre los interceptos o las pendientes MP y contenidos medios de su materia orgánica del suelo. Aquí se usó el software Table Curve 3D y se puede observar en la gráfica en el lado izquierdo interceptos arriba y pendientes abajo de la dependencia de la demanda de óxido de calcio de los suelos con respecto al pH del suelo. Y en la derecha se observan los interceptos arriba e interceptos abajo. También menciona que para evitar aplicaciones excesivas de óxido de calcio, las cantidades muy elevadas de óxido de calcio recomendadas deben dividirse en 2 dosis de aplicación. Tenemos el suministro de cal, que consiste en relacionar la recomendación de cal en forma lineal del pH, disminuyendo desde la menor cantidad de óxido de calcio recomendada en el estado de suministro de cal B. Aquí podemos observar en esta imagen, en la izquierda, la cantidad máxima de una sola aplicación de óxido de calcio recomendada por la VD-LUFA, y en la derecha, cantidades de óxido de calcio. Aquí tenemos la validación matemática de las ecuaciones 2, 7 y 8. La ecuación 2 es utilizada para la intercepción de las pendientes de las relaciones lineales del pH del suelo y la demanda de curva con 20 combinaciones de la materia orgánica del suelo. La ecuación 7, que es la dependencia de los interceptos, y la ecuación 8, que son las pendientes. Discusión. Aquí el sistema de tablas del VD-LUFA predice la demanda de cal de los suelos según su clase de función ATEX de suelo y SUM. Aquí tenemos el primero, que es el método de textualización del dedo, que se aplica normalmente para fines agrícolas por la estimación exacta de textura del suelo mediante análisis tamizado. El segundo, que es para el pesado. Aquí se eligieron zonas que sean supuestamente homogéneas, porque las zonas homogéneas tienen las mismas tasas de encalado y proporcionan tamaños razonables en cuanto al equipo de aplicación y tasas de muestreo. El 3, que es el muestreo de referencia o selectivo. Aquí se calibraron los datos de los sensores que no están relacionados casualmente con los parámetros agronómicos utilizados para tomar decisiones de gestión. Y el 4, que es la aplicación de fertilizantes, que se ha demostrado que las tecnologías de la tasa variable operan satisfactoriamente el rendimiento real del fertilizante. La maquinaria del esparcimiento a menudo se muestra inadecuada. Gracias.